Hola, ¿cómo te va? Después de un largo tiempo nos volvemos a encontrar. Vos sabés que esta vez te voy a charlar voy a contarte sobre la llamada nueva era, o también se denomina espiritualidad alternativa, ¿no? Es un fenómeno que está ocurriendo mucho dentro de nuestra cultura. Muchas personas se sienten atraídas por esto y ya vamos a ver un poquito por qué, vamos a explicarlo y también vamos a ver qué dice el cristianismo sobre este fenómeno. Fíjate que ya habíamos visto alguna vez que el hombre es cuerpo y alma, ¿no? En nuestra cultura, que ya lo dijimos varias veces, se da un materialismo muy acentuado, de tal modo que el ser humano cree que lo más importante es lo material, ya sea su cuerpo o los objetos. Y sucede que el alma espiritual, que es la que anima ese cuerpo, está sin alimentos, porque así como el cuerpo necesita alimentarse, el alma también. Por lo tanto, mucha gente tiene una auténtica sed espiritual, ¿no? De trascendencia, ya vamos a ver qué significa todo esto. Una sed de Dios, de felicidad, de salvación y de sentido de la vida. Escuchaba al nuevo Papa León XIV que hablaba de las personas que no tenían sentido de la vida, y hay muchísimas, especialmente en Occidente. También se da otra situación que es también dentro de Occidente, que no se cree tanto, no se confía en las instituciones, dentro de ellas la iglesia, ¿no? Eh, y otra situación que se suma a todo este panorama, podríamos decir así, que hay muchas personas dentro de Occidente que están sufriendo problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, problemas espirituales, morales, y ven en esto, en esta espiritualidad alternativa, ven como una salida, porque están buscando la calma y la paz, ¿no? Que toda persona necesita. Entonces, esta espiritualidad alternativa, también llamada Nueva Era, así se la denominó antes del año 2000, es un movimiento cultural, social y filosófico. No estamos hablando de una religión, ¿no? Sino de un movimiento cultural. Y se presenta como religión cuando en realidad es lo contrario a esta, a lo que es una religión, y ya vamos a ver por qué. Especialmente porque no existe trascendencia. En las religiones siempre se busca salir de uno mismo y llegar a Dios, ¿no? Eh, y en este caso hay solamente inmanencia, es decir, el hombre se queda encerrado en sí mismo, tratando de buscar las soluciones mediante experiencias personales, eh, soluciones a esa falta de paz, a esa falta de sentido de la vida. Entonces, dice un texto, ¿no? La nueva era constituye un nuevo narcisismo donde se impone la vida privada, la utopía individualista y la revalorización de las propias experiencias personales. Vamos despacito con este texto. Narcisismo significa la persona que está centrada en sí misma y se mira a sí misma todo el tiempo, todo el tiempo. Y por eso habla acá un narcisismo donde se impone la vida privada, lo que a mí me pasa. Una utopía individualista. Utopía, ustedes saben que es un ideal que no se alcanza. Individualista porque, bueno, es solamente del individuo. Y se revaloriza las propias experiencias personales. Es decir, acá no hay una experiencia compartida con otras personas, sino que es todo personal. Bueno, principalmente esta religiosidad o esta espiritualidad, mejor dicho, tiene unas características que uno va estudiando, va leyendo y aparecen todo el tiempo. Uno es el panteísmo. El panteísmo significa pan, todo, y teísmo, bueno, saben que se refiere a Dios. Esto tiene que ver con que se cree que todo es Dios. Yo misma soy Dios, la naturaleza es Dios. No es el Dios creador que participa al ser a las personas, a los animales, a las plantas, al mundo,
sino que en este caso Dios es toda una sola cosa, ¿no? Dice aquí sobre el panteísmo: solo a través de una sintonía e identificación mística con la naturaleza y el universo, llegará el hombre a la libertad y encontrará su humilde puesto en el devenir cósmico. Fíjense que acá dice hay una identificación mística, porque no se trata de experiencias concretas, ¿no? Sino más bien experiencias espirituales, con la naturaleza y el universo. Se presentan como deidades, por decir así, a la naturaleza, al universo, al cosmos, ¿no? Entonces, en este devenir cósmico, que es Dios, el hombre está envuelto, ¿no? Está como evolucionando. Y bueno, entonces se trata de una disolución del yo, o sea, de mi persona, por ejemplo, en el todo, que es Dios. Después, otra característica muy importante es que es un fenómeno sincretista, es decir, se mezclan conceptos, experiencias de diferentes religiones, ¿no? Y especialmente personas, en el caso del cristianismo, la persona divina y humana de Jesús, se presenta como uno más junto con Buda, Confucio, que le vamos a llamar los iluminados, ¿no? Y también es un fenómeno gnóstico, G-N-O-S-T-I-C-A. Es decir, los gnósticos lo que creen es que con el solo conocimiento se puede llegar a Dios, ¿no? Entonces, no es religión, ¿por qué? Porque trata solo de experiencias y no hay dogmas. No hay ningún dogma como en nuestra religión católica, donde sabemos que hay dogmas de fe, verdades de fe, a las cuales creer. En este caso no existe ningún dogma. Lo único que hay es la iluminación y la ignorancia, ¿no? Es decir, o estás iluminado, ¿no?, por esa conciencia universal, esa divinidad que reúne a todo, o sos ignorante. Y por lo tanto no existe tampoco el bien ni el mal, no hay pecado. Tampoco hay autoridades, no hay jerarquías, no hay estructuras. Es decir, es algo difuso, ¿no?, en donde cada persona va por su propio camino y va eligiendo diferentes caminos espirituales. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Hay algunas otras ideas que me parece importante recalcar. Existe una sacralización de la tierra, es decir, la tierra es sagrada, se habla de la madre tierra. Se habla mucho de expandir la conciencia a través de la meditación. Esto, ahí está lo que yo te decía, que por ahí se usan conceptos de otras religiones, en este caso de la religión católica, cristiana también, el término meditación, ¿no? Y que a veces ese término meditación se usa para bajar los niveles de ansiedad, como es el mindfulness, pero en otros casos se trata de esta expansión de la conciencia para tener contacto directo con el universo y sentirse parte del universo. Y también, como yo te decía, dentro de este sincretismo, en donde aparecen conceptos similares a diferentes religiones, por ejemplo, se lo nombra al Espíritu Santo, a Cristo, a la divinidad. O sea, pasa que una persona que ha estado cerca de una religión cristiana escucha estos conceptos y le parece que está todo muy bueno, o sea que tendría algo que ver con el cristianismo. En realidad no. ¿Qué es lo que dice el cristianismo respecto de este fenómeno cultural? Principalmente que es una espiritualidad atea. ¿Por qué? Porque no se trata acá de un Dios creador que participa a su ser a la criatura, como decíamos hoy, sino que estábamos hablando de un Dios que es un todo, o sea, no es un Dios personal, al cual podemos llegar mediante la oración, decíamos la meditación de ciertas verdades, a través del diálogo de corazón, que nos podemos acercar a Dios y hablar con Él, como
como lo hacía Moisés y como en toda la historia de la iglesia se ha hecho. Entonces acá no se trata de eso, no hay un Dios personal. Hay otras diferencias, por ejemplo, con las prácticas cristianas. En las prácticas cristianas tenéis, por ejemplo, la adoración eucarística, que por suerte hoy en día se está expandiendo este modo de oración, que en realidad de adoración a la Eucaristía, que es Jesús presente en el sacramento. Después, otra práctica cristiana que sirve y mucho para la oración es la lección divina, que es rezar, orar con las lecturas, ¿sí?, de la Sagrada Escritura. El Santo Rosario, los retiros, bueno, todo el tipo de prácticas cristianas que uno ya conoce, pero que no tienen nada que ver con todo esto que estábamos analizando. También pasa que la salvación para el cristianismo pasa por la redención de Jesús a través de la cruz y luego con la resurrección. En este caso, en esta espiritualidad alternativa, se trabaja con un concepto de autosalvación, es decir, gracias a mi propio esfuerzo, a mis experiencias, yo me salvo. Decía San Juan Pablo II unas palabras muy interesantes respecto de esto de la salvación. Los pastores deben preguntarse sinceramente si han prestado suficiente atención a la sed del corazón humano en busca del agua viva que solo puede dar Cristo, nuestro Redentor. Y después, otra frase que me pareció importante contártela, dice: mientras que la religiosidad tradicional, con su organización jerárquica, se adapta bien a la comunidad, la espiritualidad no tradicional se adapta bien al individuo, ¿no? Normalmente el ser humano es un ser social. Y bueno, esta espiritualidad alternativa lo lleva por caminos individualistas, ¿no? Y entonces no responde a esa sed de tener una comunidad que lo contenga, ¿no?, espiritualmente, sino que está solo. Tampoco se reconoce a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Por más que se lo nombre a Jesús, por más que se lo nombre al Espíritu Santo, no se está tratando del mismo concepto que nosotros tratamos dentro del cristianismo. Bueno, hay una cuestión importante. Yo te decía, no existe el pecado para este tipo de espiritualidad. Entonces, por lo tanto, no hay que rendir cuentas a Dios. Cada uno vive la vida como le parece. A mí se me ocurrió también, y con esto, después de esto voy a terminar, hacer una especie de glosario. Glosario, vos sabés que es como un diccionario, digamos, referido a este tema, ¿no? Porque hay muchas palabras que se repiten dentro de nuestra cultura que en realidad responden a este movimiento. Aparece la palabra soteriología. Esto no es muy conocido, pero bueno, te cuento de qué se trata. Estudia la salvación humana. Como habíamos dicho, para la nueva era, la salvación no viene de Dios, sino que la salvación viene de uno mismo, una autosalvación. ¿Qué significa la iluminación? Que también se escucha mucho con este término, junto con el término luz, por ejemplo, ¿no? Significa separarnos de nuestra mente y nuestro cuerpo para liberarnos del mundo. Es una conexión con el yo superior o universo. Tiene que ver con esta iluminación, ¿no?, de separarnos del mundo. Tiene que ver con el budismo, tiene que ver quizás también con una especie de filosofía de los griegos, de los romanos, que se llamaba estoicismo, esto de no sentir, ¿no? De alguna manera se va en contra del sufrimiento, que es algo particularmente humano y que no se puede negar. El nirvana es una superación absoluta del deseo, del sufrimiento y de la existencia misma. Es decir, acá viene la separación total de la vida cotidiana. Bueno, los gnósticos, yo te conté algo, se piensan que la salvación se alcanza a través del conocimiento humano. Esto es una corriente, la corriente gnóstica,
que se da en los primeros siglos del cristianismo, que se considera una herejía para el cristianismo. El panteísmo, que ya lo vimos, Dios y el universo son uno solo. El sincretismo también ya lo nombramos, combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas. El esoterismo son prácticas secretas, ocultas, que hasta se puede llegar, por ejemplo, a parecer el espiritismo, esto del contacto con difuntos, ¿no? Que los cristianos sabemos muy bien que el demonio se mete en este tipo de prácticas. El Reiki, está muy de moda el Reiki, que es la imposición de manos para canalizar la energía vital y promover armonización de cuerpo, mente y espíritu. Acá aparece una palabrita muy importante para esta corriente cultural, que es el término energía. Cuando a uno le hablan de energía, piensa en física, pero en este caso no tiene ningún fundamento científico. Simplemente no tiene definición, ¿no? Entonces se habla mucho de canalizar esta energía vital que no se sabe qué es. Y también escuché de un sacerdote muy entendido en estas cuestiones sobre el Reiki, que a veces se llega a una especie de vacío interior y que en esos estados, ¿no?, puede también colarse, por decir así, el demonio. Yo personalmente no lo recomiendo, ¿no?, porque de alguna manera no tiene nada que ver para quienes somos creyentes, ¿no? No tiene nada que ver con estas prácticas que yo hoy te hablaba del cristianismo. Lo mismo en la energía universal, acá se repite el término energía. La reencarnación, aparece la reencarnación como esa manera de ir ascendiendo, ¿no?, hacia la divinidad e ir mejorando la propia persona a través de diferentes seres. El cosmos, bueno, lo mismo, está animado por una energía, alma divina o espíritu. También acá, cuando nombramos palabras así que tienen que ver con la ciencia, en este caso no se toman desde el aspecto científico. El karma, eso se siente mucho hablar hoy en día del karma, que es una ley universal, se cree que es una ley universal de causa y efecto. Si haces algo, tiene eso un efecto y, bueno, de alguna manera vuelve a uno. El aura es un espectro energético, espectro significa fantasma, o sea, es una energía que anda ahí alrededor nuestro. El zen, el vacío interior, lo que yo te decía, es esta búsqueda de negar el cuerpo y todas las necesidades, ya lo vamos a ver con el budismo, de negar todo y llegar a ese vacío interior. El yoga está muy en boga. Si uno lo toma como ejercicio, es un ejercicio de relajación, de respiración, pero incluye técnicas de meditación. ¿Y para qué? Para alcanzar la iluminación y una conexión con el yo superior o universo. Es decir, en el fondo de la práctica del yoga existe esta idea, ¿no?, de conectarme con el universo y con ese todo dentro del cual estoy yo. El budismo, me pareció interesante contarte un poquito sobre el budismo y el confucianismo, porque la nueva era está alimentada por religiones orientales. Y las religiones orientales, lo decía Juan Pablo II, no son trascendentes, son inmanentes. Es esto que te estoy explicando. Es decir, el hombre se encierra en sí mismo para llegar a esa paz interior. No tiene que ver con las religiones monoteístas, en donde se lo busca a Dios y se busca la trascendencia, o sea, llegar a Dios. El hombre como criatura quiere llegar a Dios. Entonces, en el budismo, Buda es un iluminado, entre tantos otros, al que hay que imitar. Y acá se sigue una serie de afirmaciones, ¿no? La primera es que la vida está llena de sufrimiento, eso nadie lo puede negar, hay sufrimiento, que la causa del sufrimiento es el deseo, ahí cambia un poquito la cuestión, ¿no? Y que por tanto
el objetivo es extinguir, sacar el deseo. Por eso habrás visto estos monjes budistas que uno los mira y pareciera que no sienten nada, ¿no? Y tiene que ver con esto, de sacarme todos los deseos. Bueno, ellos hablan de seguir un camino, de una visión, conducta, vida, aspiraciones, esfuerzo, palabras, conciencia y concentración correctas, ¿no? Se trata de el menor sentimiento y sensibilidad, digamos, frente a lo que tenemos delante. Bueno, y el confucianismo en realidad se trata no de una religión, sino de una serie de postura moral, digamos, de consejos morales, sociales, políticos, filosóficos, pero no es una religión. Se busca al hombre virtuoso, sabio y de buenos modales. Bueno, yo espero que con esto te haya ayudado a aclarar algunos conceptos. A mí me ayudó mucho porque veo con mucha asiduidad, veo que en lugar de vender imágenes de la Virgen María, por ejemplo, en un vivero, como antes se hacía, por todos lados veo que se venden estatuas de Confucio o de Buda, y yo digo, ¿sabrá quién lo compra, quién fue Buda, quién fue Confucio, de dónde viene esta creencia? Y es probable que no. Hay otros objetos también que se están vendiendo que tiene toda una serie de creencias y que están relacionadas con este movimiento. Bueno, espero que te haya servido. Cualquier cosa en los comentarios me decís. Nos vemos.